Bueno, les comento lo que vamos a profundizar en la clase de hoy. Algo que introducimos la semana pasada, pero que voy a... espérenme. Voy a volver a explicar y les voy a mostrar un video para asegurarme de que quedó mucho más claro. Que no encuentro, lo acabo de descargar. Denme un segundo y les comparto la pantalla. No, parece que no lo descargué nada. Lo descargamos el tiro. Prefiero descargarlo porque cuando uno transmite a YouTube no se ve tan bien en sus pantallas. Es mejor transmitirlo. Ya. Un segundo. Por mientras les voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que vamos a estudiar hoy. Que es esto. Relacionar la energía interna con la primera ley de la termodinámica y recordar algunas cosas que les alcancé a mostrar en marzo, que eran lo de variables macroscópicas de las que depende como un sistema, que eran el volumen, la presión y la temperatura. Las vamos a recordar porque las vamos a ocupar ahora, ¿ya? Entonces, antes de ocuparlas así lisa y llanamente, quiero explicarles algunas pequeñas cositas sobre estas variables. Un momento y les vuelvo a compartir el Power. Un segundo. Pucha, yo pensé que esto ya estaba listo, pero no se descargó nada. Dame un segundo. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ya. Ya, bueno, ¿qué les comencé a hablar la semana pasada? Les comenté que era esto de la energía interna, ¿sí? Es un concepto relacionado, o sea, bien parecido en su definición a lo que es la temperatura, porque corresponde a la suma de las energías que nosotros tenemos, bueno, no nosotros, sino que cualquier sistema tiene por el simple hecho de existir, ¿no? Todos los sistemas tienen una energía interna y esta energía depende de dos tipos de energía, que es la energía cinética y la energía potencial. Y que la energía cinética eran tres, porque nuestras moléculas, las moléculas que conforman los cuerpos, los sistemas, tanto gases y líquidos como en sólidos, tienen energía interna. Entonces, cuando son gases y líquidos, tienen la capacidad tanto como de rotar, de desplazarse y de vibrar, ¿no? Y por eso acá, aunque se vea un vaso de agua quieto, la verdad es que este vaso posee energía interna, debido a que sus moléculas dentro de las moléculas de agua que conforman el agua que está dentro de este vaso, se están trasladando, están vibrando y están rotando. Ya, acá era lo que les había comentado, pero creo que en la clase en que mostré esta simulación no estaban las 5, entonces prefiero mostrárselas de nuevo. A principios de este año yo les mostré una simulación que evidenciaba cómo se relacionan la presión de un gas, la presión estudiamos particularmente en un gas, con su volumen y su temperatura, ¿no? Y acá les mostré lo mismo que les voy a mostrar ahora, pero ahora lo vamos a entender con leyes matemáticas, ¿no? Que es esto de acá. No, espérenme. Ya. Ah, pero no. Me adelanté un poco. Me adelanté porque lo primero que le quería decir era otra cosa. Les voy a mostrar la simulación en breves. Ya. ¿De dónde es que surge este concepto de gas primero? Bueno, el concepto de gas viene de un químico que se llamaba Jan-Baptist van Helmont. Y él dijo que esta palabra, gas,
la tomó de la palabra caos, la palabra griega caos, que significa desorden. Esta denominación se extendió a todos los cuerpos que están en estado gaseoso y se utiliza para designar los estados de la materia. Uno de los estados de la materia que nosotros conocemos, sabemos que son, bueno, en la básica aprendemos 3 estados de la materia. Me avisan si en algún momento me quedo pegado o algo así, porque a esta hora se me pone un poco lento el internet. Entonces, si necesitan que repita algo, me avisan. Ya, los estados de la materia que entonces conocemos desde pequeñas son el sólido, el líquido y el gas, y ya sabemos que gas viene por la palabra que usó este señor, pero ahora, más grande, ustedes aprenden que hay otro estado de la materia que se llama, ¿cómo se llama? El cuarto. Se lo mencioné una vez en común, en física común. Igual fue una vez así como el voleo, no creo que lo recuerden. Se llama plasma, que es un gas ionizado. Es un gas que tiene carga eléctrica. Y está otro quinto estado de la materia, pero que no se estudia en el colegio, se estudia después en la universidad. Ya. Y un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Es un gas teórico que está compuesto de un conjunto de partículas que se consideran como bolitas, partículas puntuales, que tienen un desplazamiento aleatorio. ¿Sí? Y estos gases ideales se pueden estudiar, y ya se estudiaron en el pasado, y se crearon unas leyes para ellos, que se llaman las 3 leyes que conforman la ley de los gases ideales, ¿no? Ahora sí les voy a mostrar la simulación que estudiamos. Bueno, no es exactamente la misma, pero es bastante parecida, que muestra, ya vamos a ver primero cómo se comporta un gas, y después les voy a mostrar las leyes. Tenemos acá un recipiente cuadrado, tenemos acá un barómetro que va a medir la presión de lo que está acá adentro, acá tenemos la temperatura, que la podemos dejar en Kelvin o en grados Celsius, yo la voy a dejar en Kelvin porque es la temperatura absoluta, y acá tenemos esto que va agregando moléculas acá adentro. ¿Ya? Las moléculas empiezan primero, como es un gas, a dispersarse y tratar de ocupar todo el espacio posible dentro de este recipiente. Y tenemos una temperatura de 300 Kelvin, que sería como temperatura ambiente, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a aumentar la temperatura de este gas, y vamos a ver qué pasa. Bueno, en verdad no estoy agregando la temperatura, lo que estoy haciendo es otra cosa. Estoy poniendo una fuente de calor al ponerle el fuego. Y este calor se transmite al interior del sistema haciendo que cambien 2 variables. Una de ellas es su presión y la otra es su temperatura. Ahora, como si se dan cuenta, la presión va aumentando rápidamente, mirando esto de acá. Y va a llegar a un punto en que la presión va a hacer que la tapa entonces salga y este gas empieza a ocupar el mayor espacio posible. Hay una ley que relaciona estas 2 variables, que cuando tengo un volumen que se mantiene constante, porque en un principio la cajita, este cuadrado no se extendía, no aumentaba su tamaño, y a medida que aumentaba la temperatura, aumentaba también su presión interna. Lo vamos a reiniciar, para los que no la vieron, podemos ponerle un poco más de molécula. Y yo sin hacer nada, lo primero que hacen las moléculas es tratar de dispersarse. Yo no he hecho nada, solamente las metí en este recipiente. Empiezan entonces a moverse de forma aleatoria sin necesidad de que yo esté aumentando la temperatura todavía, ¿no? Solamente que cuando le entrego una fuente de calor y este calor se transmite al sistema, las moléculas empiezan a vibrar y a trasladarse y a rotar más rápido. Hasta que llega un punto en que la presión aumenta lo suficiente como para destapar el recipiente y este sistema deja de estar aislado. Esta ley que relaciona la presión con la temperatura tiene un nombre. Creo que la dejé de las últimas. Acá está. Que se llama ley de Gay-Lussac, que dice que si el volumen de un gas se mantiene constante, la temperatura del gas es directamente proporcional a su presión interna. Eso quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta también su presión. Matemáticamente se puede expresar como que la presión partido en la temperatura, o sea, la división entre ellos, siempre se mantiene constante.
Esto significa directamente proporcional en matemáticas. Teníamos lo que nosotros vimos en la representación, que era el gas antes y el gas después de que nosotros le pusimos la llamita, vemos cómo aumenta su presión. No quiero que vean. Ya, ahí sí. Además de esto, nosotros podemos hacer variar este gas de otra forma, que es cambiando las otras variables de las que depende. Son 3 siempre las variables importantes: presión, temperatura y volumen. Nosotros ya vimos qué ocurría cuando el volumen se mantenía constante en la simulación que acabamos de presenciar. Ahora vamos a ver manteniendo constante... No es. Ya. No quiero eso. ¿Por qué no si me resultó? Vamos a dejar en pascales la presión y en Kelvin la temperatura. Ya, súper. Voy a ingresar un par de moléculas. Y voy a mantener constante la presión constante la presión dentro del gas y vamos a ver qué ocurre con el volumen cuando aumento su temperatura. ¿Qué está ocurriendo acá con el volumen del recipiente? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre de manera muy exagerada, pero es para que se note lo que pasa. La presión del gas, el movimiento de las bolitas dentro sigue siendo con la misma velocidad, no se ve ningún cambio en ellas, pero si estoy aumentando la temperatura, la presión se mantiene constante. ¿Qué está pasando? Vamos a reiniciar. ¿Qué pasa con el volumen? Aquí está más lentito. Aumenta. Aumenta. Entonces, a medida que manteniendo constante la presión de un gas, si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Eso quiere decir que a presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, porque a medida que aumenta una, allá arriba, aumenta también el volumen que lo contiene. Esto nosotros ya lo sabemos porque ya estudiamos la dilatación. Sabemos que cuando aumentamos la temperatura de algo, esto se va a dilatar siempre. Entonces va a aumentar su volumen. Esa ley que relaciona cómo cambia el volumen y la temperatura cuando tengo la presión constante se llama ley de Charles. Dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta. Y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto porque la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas del gas. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Habían estudiado previamente estas leyes antes? ¿Les sonaba lo de ley de Charles, ley de Boyle en química antes? ¿O no? ¿No se acuerdan? Creo que no la había visto antes, la verdad. Ya, porque puede ser que la hayan estudiado en química antes, pero no me sé de memoria el currículum de química, solamente que me sonaba que hubiera estado antes de cuarto medio en química, pero no estaba segura, así que prefería mostrárselas de todas formas. Ya, y vamos a estudiar la última. Bueno, ya vimos qué pasaba cuando manteníamos constante el volumen y cuando manteníamos constante la presión. Vamos a ver ahora qué pasa cuando mantengo constante la temperatura de un gas. Vamos a dejar constante la temperatura, vamos a reiniciar esto, vamos a volver a poner un par de moléculas, vamos a dejar constante la temperatura. A ver, ¿qué pasa con el volumen y qué pasa con la presión? Voy a empezar a achicar el volumen de esto, para que vean qué está pasando con la presión. Lo voy a achicar más.
está pasando a medida que disminuye el volumen? ¿Qué pasa con la presión? Lo voy a mostrar de nuevo mejor. Vamos a ponerle más molecular a esto. Hasta no. Voy a esperar a que se distribuyan un ratito antes de empezar a hacer nada. Y voy a, ahora sí, empezar, pero vamos a ponerle un poco más de molécula. Voy a empezar a achicar esto a medida de que el volumen disminuya entonces, para que vean qué pasa ahí con la presión. ¿Qué pasa con la presión interna del gas? Mientras... Está aumentando, ¿o no? Exactamente. Entonces, a temperatura constante, si disminuyo el volumen, o sea, si comprimo esto, más aumenta la presión. Esto es algo que nosotros hemos vivido en la vida cotidiana cuando tratan de apretar un globo. Nosotros sabemos que si tratamos de apretar el globo, la presión del aire dentro del globo aumenta. Entonces en algún momento el globo se revienta, ¿sí? Porque la presión supera la elasticidad del material que está encerrando el aire. Es una ley bastante intuitiva, la verdad, porque sería bastante raro que yo apretara algo y su presión disminuyera, como que podría seguir apretándolo hasta el infinito, así, hasta volverlo algo muy pequeño. Pero eso no pasa. Afortunadamente, ocurre igual que en la vida cotidiana. La física explica lo que es la vida cotidiana, y el caballero que estudió esta ley, que se dio cuenta que a medida que el volumen aumentaba, la presión, perdón, a medida que el volumen disminuía, o sea, que comprimo algo, la presión aumenta, y ocurre también al contrario, o sea, si yo aumento el volumen, la presión disminuye. Puedo extender esto harto más, y se dan cuenta que la presión entonces disminuyó. Y la temperatura se mantuvo constante todo el tiempo. Esta es llamada la ley de Boyle, que dice que cuando la temperatura se mantiene constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce, porque una aumenta, la otra disminuye. Cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Eso significa inversamente proporcional. Y estas tres leyes se conjugan en una ley combinada, que es esta de acá, que dice que si yo tengo un gas con estas variables de estado, o sea, una presión, un volumen y una temperatura inicial, esto es igual a el gas cuando ha sido sometido a otras circunstancias. O sea, tengo otra presión, otro volumen y otra temperatura. Y esto se puede despejar igual que una ecuación en matemática. No se los voy a mostrar ahora porque lo que me importa en verdad de los gases es que entiendan la primera ley. Y para la primera ley yo ya les había introducido el concepto de energía interna. Pero ahora les va a quedar mucho, mucho más claro con el video que les voy a mostrar de qué es esto de la energía interna. ¿Y qué significa? Que la cantidad de calor que va a haber un cuerpo es igual a la variación de la energía interna más la variación del trabajo. Tíramela, por favor. Ahora sí. Vamos a ver el videíto. Es un video de un canal de física que es bastante bueno, que se llama Quantum Fracture. No sé si alguna lo conoce, pero es como bien famoso, es un español bien famosillo que tiene este video. Denme un momento a que esto cargue. Ya, ahora sí. Para asegurarme de que esto no se pegue, voy a ir a conectarme por cable mejor. Porque ya conozco mi internet, así que prefiero hacerlo bien de una. Eso, Agatha. Sí, estoy con las niñas. ¿Puedo pagarme la tele? Y ahora sí.
Ya. Ahora sí. Ya. ¿Se ve como un fondo como amarillo? Sí. Ya. Atención con lo que vamos a escuchar ahora. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Ya, la pregunta que está haciendo acá es que, por ejemplo, en el primer sistema no se puede observar claramente que hay algo que cambia, porque el volumen de los globos cambió. Pero en el segundo sistema, cuando tengo sólidos, se pregunta qué es lo que cambió visiblemente. Pues si al final podemos medir, y claro que la temperatura de ambos cambió, pero ¿qué fue lo que cambió como a nivel interno? Eso es como lo que está preguntando. Si en el primero el volumen ha cambiado y se nota, para poder igualar las presiones, ¿qué fue lo que cambió para poder igualar las temperaturas? Que eso no se estudia con la primera ley, sino que con la segunda. Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, ¡oh, vaya Crespo, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda. Ya, espera. Eso de la primera ley. Se entiende que para poder realizar un trabajo tenemos como 2 fuentes para poder hacerlo. Una es la energía interna del sistema, o la otra es si al sistema le agregamos calor. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Más o menos, puede ser, no sé. Les muestro el video de nuevo por si acaso, así nos aseguramos de que lo entendimos todas.
entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley cero... Ah, no, pero la ley cero ya se la saben de memoria, así que vamos con la primera de una. Considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura. Si ocupo la energía interna de un sistema, estoy disminuyendo su temperatura, o la forma en que la temperatura se conserve. O bien debe introducirse el gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. ¿Claro con eso? Sí. Ya, súper. Les voy a mostrar la idea central de la segunda ley, pero después igual se las voy a explicar. Solamente que quiero que la vean igual porque este canal es súper claro y me gustó cómo explicó la segunda ley. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu... Ya, esperen. Que para ver qué es esto de la entropía no, se puede definir de muchas cosas, y de hecho en química se puede definir como... que no quiero decir la palabra, porque siempre que uno dice esa palabra, como que se quedan solo con esa idea, pero ya, me voy a arriesgar y la voy a decir igual. Una forma de entender la entropía de un sistema es entender el desorden que se produce de forma natural, ¿no? Por ejemplo, para poder ordenar algo, yo necesito gastar energía en eso. Como por ejemplo cuando ustedes ordenan su pieza en su casa. Ustedes necesitan pensar dónde voy a dejar esto, dónde voy a acomodar esto, tienen que botar algunas cosas y hacerlo como de forma voluntaria, ¿ya? No es algo que ocurra de forma natural el ordenar algo, ¿ya? Pero a medida que pasen los días, la pieza se va a ir naturalmente desordenando porque ustedes van a ir ocupando las cosas. Entonces van a ir sacando algo, van a ir moviendo algo, se van a acostar, así que van a deshacer la cama. Eso quiere decir que en la naturaleza las cosas tienden naturalmente a este tipo como de desorden. Ahora, esto no es para justificar que uno pueda tener la pieza desordenada, sino que esto es lo que ocurre como naturalmente. Naturalmente, la entropía del universo aumenta o se mantiene constante, o sea que el desorden en el universo tiende a aumentar a medida que pasa el tiempo. ¿Este concepto de entropía lo habían escuchado alguna vez? ¿Les sonaba de algo? ¿No? No tenía por qué sonarles, pero hay algunas películas o algunas series que lo mencionan. Creo que en algunas películas de Avengers sale como que Iron Man habla a veces de la entropía y no recuerdo en qué serie más, pero sé que lo he escuchado en la tele, concepto de entropía. Y se conoce justamente así, como que se divulga de la forma más cotidiana de decir la entropía, que es esto de que los sistemas tienden al desorden. Ya, demos un momento. No vamos a seguir viendo este video porque lo vamos a seguir viendo la próxima semana. ¿Qué les voy a dejar por hoy? Puta, no les alcancé a mostrar este ejemplo, no importa. Les voy a subir esto, les voy a subir la clase que acabamos de tener. La próxima semana vamos a estudiar la segunda y si alcanzamos la tercera, ojalá la segunda y la tercera, porque no sé si ustedes saben que en algún momento vamos a tener un receso como un cambio de actividades donde van a tener una semana nuevamente como para descansar un poco y ponerse al día. No sé qué les han contado de su profe jefe de esto. ¿O no sabían y es surprise? Sí, no habían dicho. Ya. Entonces, quiero cerrar la segunda y la tercera ley la próxima semana para que cuando se vayan a receso no tengamos que retomarlas de vuelta. Porque yo pretendo de vuelta del receso empezar a hacer ejercicios de ondas para la prueba de transición de ciencia. Vamos a hacer ejercicios de ondas, vamos a retomar como con lo de primero y lo de segundo medio.
¿Qué les voy a subir entonces ahora a Classroom? Este Power, la grabación cuando termine de hacerse, y un ejemplo de cómo se ocupa la primera ley, pero también a grandes rasgos. No vamos a dedicarnos a estudiar las leyes al detalle, sino que sus grandes ideas. Las grandes ideas de las leyes. Eso. Bueno, voy a terminar de mostrarles el video para que queden con una primera idea de todas ellas, pero en detalle la segunda y tercera las vamos a estudiar la próxima semana. Ya. Ahora sí. La segunda ley se estudia, es algo que se introduce con el concepto de lo que es una máquina térmica. Las máquinas térmicas se introdujeron cuando se definió lo de las máquinas a vapor, que esto fue más o menos por ahí por la revolución industrial, cuando se empezó a utilizar el vapor como una fuente de energía. Entonces, es ahí cuando se dan cuenta, cuando quieren tratar de construir la máquina más eficiente posible, que hay que siempre cumplir una ley, hay siempre un precio que pagar, y que dice que es imposible construir un motor que opera en un ciclo, realice solamente la extracción de calor de un foco y la utilice completamente en producir trabajo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy calentando una olla y quiero que el vapor producido por esa olla mueva X cosa, mueva una tapa, por ejemplo, es imposible ocupar todo el calor para producir trabajo. Eso es físicamente imposible. Igual lo vamos a estudiar en más detalle la próxima semana, no se asusten. Ahora quiero que les quede una idea. Vamos a seguir entonces con el videito para terminar la clase. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey! Pero Crespo, la entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y es algo que tampoco estudian en el colegio de todas formas. Y se necesita harta más física para estudiar física estadística. Es como por ahí por tercer, cuarto año de universidad que uno llega a estudiar recién la física estadística. Ya, chicas, como les dije, se los prometí y se los voy a subir al tiro porque después se me van un poco las cosas con todo lo que tengo que hacer. Les voy a subir el Power inmediatamente a Classroom con el ejemplo de cómo se aplica la primera ley y con 2 ejercicios para que ustedes lo apliquen solas. Muy sencillo, es despejar ecuaciones y pueden hacerlo con calculadora, no necesitan hacerlo a mano. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, les subo entonces el Power ahora a Classroom. Les va a tomar muy poquito tiempo, todos, yo como les prometí, este ramo nunca les va a tomar mucho tiempo en la semana, porque sé que están con más cosas. Pero igual es importante hacerse una idea de las leyes de la termodinámica, porque son las leyes al final que rigen la naturaleza y el mundo que nosotros vivimos. Y nunca está de más comprender un poco más sobre este. Ya, las veo mañana en Matemática Común. Que estén muy bien y cuídense, que tengan una bonita tarde.
Chao, profe, que esté bien. Chao, chicas.